Tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas Bueno, tardes. creo que ya podríamos comenzar, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Bueno, ¿me escuchan ustedes bien? ¿Sí? ¿Me Sí, están sí, se escuchando? escucha bien. Está bien, de acuerdo. Muy bien, gracias, muy amable. Bueno, quería repasar, como hacemos siempre, recuperamos algo de la clase anterior, para poder instalar en esta clase, bueno, de lleno, en el trabajo de Paul de Man. Es un texto que es síntesis, como ya hemos dicho, de un largo trayecto que ha sido reformulado muchas veces y que incluso se edita pocos meses después de la muerte de Deman. Pero en realidad podríamos decir que recoge preocupaciones de los años 50, que hay una reformulación explícita alrededor del romanticismo inglés y alemán y sobre todo sobre las poéticas de escritores menores o de escritores considerados menores en ese momento, por cierto, a los que la lectura de Deman, entre otros críticos, va a revitalizar y va a asignar, como suele ocurrir con las experiencias de la crítica, ¿no? Cuando determinado tipo de textos hace un obstáculo, el aparato crítico que los lee salta a otra dimensión o resuelve ciertos problemas, pero genera otro espacio de lectura en general para la literatura, no solo para ese texto. Que sí que allí hay también un funcionamiento de los aparatos teórico-críticos. Es un texto denso, supongo yo que la lectura, si es que ustedes han podido empezar a leerlo, les resultará compleja. Vamos a intentar que podamos articularlo. Nosotros habíamos visto ya en un crítico como Gustor, un crítico esteticista, un crítico que va a apelar mucho al arte, la posibilidad de que la autobiografía se defina como esa narración, la posibilidad real, y de hecho que es un género. Para Gustor es muy importante poder establecer que lo autobiográfico es un género de valor y es un género sobre todo consolidado. Esto también marca una tensión, habíamos dicho también que hay un referente de época en el cual los testimonios de la Segunda Guerra Mundial, la aparición y la necesidad de contemplar la forma testimonial o las memorias de aquellos hombres sin historia, como dirá Norbert Elias, no de los militares, no de los diplomáticos, no de los reyes, los hombres comunes que vivieron los procesos de la guerra y que a su vez para ellos esa guerra tuvo una representación, hay una memoria. Esto es muy interesante también porque en lo que concierne a lo que vamos a trabajar hoy y la próxima clase, también la otra gran guerra es motivadora, de una serie de interrogantes que van a estar muy ligados a la especulación de los filósofos, a la especulación filosófica, a la especulación psicoanalítica, como es el caso de Freud, ¿no? Freud que trabaja particularmente el concepto de duelo, duelo y melancolía, a partir del regreso, de los soldados de la guerra. La mudez o el silencio de los hombres que vuelven de la guerra. Bueno, también allí aparece coligado a nuestro tema, por supuesto, el valor del concepto de testimonio. Mencionamos ya, para quienes no estuvieron presentes, es bueno recordarlo, que la publicación en 1947 del diario de Ana Frank abre un debate acerca del carácter literario, del carácter de verdad del testimonio, del valor literario que asume. Entonces es una situación, es como un horizonte de expectativa que vamos ahora a detenernos en particular en la figura de Deman, que se inscribe en ese orden. Es muy importante también recordar o tener presente que ya en la década de los años 20, es decir, en el periodo entre la primera y la segunda guerra, es en el ámbito filosófico alemán, con la figura de Heidegger, por supuesto, sobre todo, pero también con la de Dilthey, con la figura de Husserl,
que se produce una renovación en torno al concepto de tiempo y el concepto de ser. Es indudable que si desde la filosofía hay una puesta en discusión acerca de la noción de ser y tiempo, recuerden que es el título de esa obra tan importante de Heidegger, eso también va a repercutir en torno a la valoración de la experiencia. ¿Qué significa contar una experiencia de vida? ¿Y qué significa en ese aspecto escribir la vida como experiencia? Bueno, estos condimentos, estas ideas, son las que van de alguna manera a contribuir al clima de época en el cual se discute la literatura como tantos otros aspectos, ¿no? De manera tal que por primera vez empezamos a pensar a partir de los años 20, digamos, podemos situarnos en perspectiva, el ser no como una entidad metafísica o esencia del orden de la conciencia. Para muchos de ustedes ya habrán oído, si es que han cursado Introducción a la Filosofía, o que son lectores de filosofía por placer, el concepto de Dasein, el Dasein, el estar ahí. Esto significa, por primera vez, la aparición, bueno, lo de primera vez tómenlo con relativa calma, porque generalmente siempre hay una elaboración de alguna otra propuesta o una discusión en una tradición filosófica. Es el ser ahí que está abierto como posibilidad. Pero esto es fundamental. Esta renovación filosófica va a dar de lleno en otras especulaciones y sobre todo va a dar de lleno en las especulaciones sobre el lenguaje. El ser entonces no es una esencia fundamentalmente, sino que si es un ser abierto, es un ser en posibilidad. Y entonces, ¿qué sería escribir una autobiografía? ¿Cómo se transforman estos conceptos alrededor de la idea de mundo, alrededor de la idea de vida, sobre todo, ¿no? ¿Qué implicaría escribir la propia vida? En ese sentido, el ser lo que hace es aprende de forma completa en una de sus posibilidades. El ser es lo que nos constituye, pero es un no todavía. Heidegger juega mucho con ciertas formas verbales del alemán. Es un ser siendo. De la misma manera que da es ahí, ser ahí. El estar siendo no es un hecho dado, no es una esencia eterna, sino que presupone una forma, es una forma, sí, pero es una forma incompleta. Es un no todavía. Bueno, retengan esta idea, porque va a reaparecer sobre todo a partir de la intersectación desde otro lugar, por cierto, ¿no? Con esto quiero concluir. La otra gran pilar que aparece, además de la renovación filosófica heideggeriana, nietzscheana, digamos, del campo alemán, ¿no? Es también en la misma lengua alemana las intervenciones de Freud. Como ustedes saben, la irrupción de la idea de inconsciente, de la operación que tiene más allá del campo de la clínica o de la cura del psicoanálisis, tiene a su vez que ver con un impacto directo con todas las consideraciones sobre el lenguaje y sobre las funciones de la escritura. Esto es fundamental, ¿no? Porque ustedes dirán, bueno, ¿por qué tenemos que entender nosotros esto? Nosotros estudiamos letra, estamos trabajando la literatura. Es que se modifican, cambian radicalmente las concepciones en torno al lenguaje y por ende en torno a la propia literatura. Se va forjando esta idea que no es semejante, no se equiparan en su totalidad uno a otra. Cuando decimos literatura decimos una cosa, cuando decimos escritura queremos señalar otro tipo de problemas. Bueno, ese desvío del campo
crítico va a estar en ese desvío, en esa deconstrucción, es donde se va a alojar este texto de Paul de Man, ¿no? En forma más reciente, una cosa que siempre digo, por favor, si quieren hacer una pregunta desde ya, cuando quieran, me pueden interrumpir, levantan la mano y intento responderla. Jacques Derrida, en las memorias para Paul de Man, primer capítulo de esas conferencias dictadas en los Estados Unidos, que se llama mnemosyne. Vamos a usar términos griegos y en muchos casos también nombres de tropos en latín, de manera tal que, bueno, podemos, si no, hacer un chat y escribirlos, ¿no? La palabra mnemosyne es interesante porque la M va, perdón, ahí va. Esperen que me va, ahí va. Rara, una manera. Es memoria. Es memoria. En el mundo de la literatura grecolatina es la antípoda de lo que llamaríamos el orden del leteo. ¿Se acuerdan de ese río fabuloso que al atravesarlo uno olvidaba, perdía los recuerdos, perdía la memoria? Bueno, leteo y mnemosyne constituyen una especie de par ordenado en torno al concepto de olvido y de memoria. Así que este término, que es a partir de los años 80, también va a ir a inaugurar un aparato crítico específico, ¿no? Dijimos en la primera clase que se diferencia o hay un lugar de debate en torno al concepto de qué es la historia, por un lado, la historiografía, para ser puntual, o sea, la historia escrita, ¿no? La crítica de la historia, la filosofía de la historia, y por otro lado, qué juego y qué rol cumplen las memorias, las memorias, que representan también otro tipo de debate, y es la apertura en gran medida a la proliferación de esos géneros que se han llamado, de forma también más reciente, las escrituras del yo. Entonces, en el campo de la memoria aparecen justamente los recuerdos, recuerdos de infancia, los testimonios, los diarios. Hay un espectro muy, muy amplio, ¿no? Para Regine Robin, por ejemplo, que es una crítica canadiense muy cercana a Macangenot, hay un campo de lo que ella llama el memorial, ¿no? Eso es en inglés, ¿verdad? Como un campo en ese sentido bastante amplio, ¿no? Que, por ejemplo, para Regine Robin involucra a las autorrepresentaciones televisivas, los programas familiares o los programas de búsquedas de personas, que en televisión también reconstruyen y hacen trayectos o hacen una representación de una subjetividad individual, familiar, digamos, padres que buscan hijos, hijos que buscan padres, bueno, en fin, todas secuencias mediáticas, pero que formarían parte de este universo narrativo acerca del concepto de memoria. Bueno, volvamos a Derrida. Derrida dice entonces, señala que de Man en este artículo, que se llama La autobiografía como desfiguración. Vamos a quedarnos atentos a ese título, en tanto la palabra desfiguración requiere que la densifiquemos, ¿no? Y entendamos en qué sentido está pensando esa idea. El trabajo comienza por señalar tres tipos de preocupaciones para Paul de Man respecto a lo autobiográfico. La primera es la misma que comparte con Gusto. Se trata la preocupación acerca del género. Bueno, la observación de Man es breve, pero también es bastante rápida, y de inmediato en el movimiento de este ensayo, de este artículo,
Ustedes van a ver que tiene una densidad ensayística difícil, difícil de leer, difícil de pensar en sus argumentos, porque en ese movimiento ensayístico primero hay algunos argumentos que se dan, se los debate, se los despliega y rápidamente se los deja de lado. Solo vamos a ver con las dos primeras presunciones y vamos a ver cómo en la tercera se densifica. En este sentido, dice, es un género que el hecho de considerarlo como tal es valioso porque lo eleva con la idea del mero reportaje. Y aquí tenemos una idea muy clara que remite a la época. Un reportaje donde hay una exposición de un show, ¿verdad? Se supone, no tenía o no era considerado como tal la entidad, la valoración como género. Y dice, le da un lugar, si bien bastante modesto, fíjense qué curioso, ¿no? Un lugar bastante modesto entre las jerarquías canónicas de los principales géneros literarios. Por supuesto, dice, no es la épica, no es la novela, pero es un género respetable, tiene constitución de género. Rápidamente, esto que podría ser un argumento y que de hecho era el eje central del texto de Gustor, pasa a otro plano, ¿no? O sea, le reconoce este mérito, pero más allá de esto no le da ninguna importancia. El segundo momento de la autobiografía como desfiguración apunta hacia un tipo de preocupación que es el de la totalización. Y aquí la pregunta sí es mucho más medulosa, porque así como, bueno, señalaba en tal caso la importancia, en realidad el trámite con respecto a la consideración del género tiene que ver con un presupuesto histórico, es decir, no es un género que viene de la antigüedad. A lo sumo, es un fenómeno prerromántico o romántico, es decir, es de una historia muy reciente ese género. Por ende, comparar con la épica, la lírica o la dramática, indudablemente marcaría no digo un desprecio, pero sí una desconsideración al respecto, ¿no? Era demasiado novedoso. En este orden, me permito hacer un pequeño excursus, como para que lo tengan, para poder anclar este trabajo o este tipo de perspectivas en relación a lo que ustedes ya conocen en la carrera. También en Rusia, también había una suerte de renovación a partir de la presunción de que la novela era un género valioso y que era el género por antonomasia de la modernidad. Por supuesto, me refiero sin duda a la teorización de Bakhtin. Bakhtin va a señalar en relación a los géneros aristotélicos que sin embargo es la novela. Y ustedes ven ahí también cómo nuevamente aparece esta idea de que son géneros nuevos, que no tienen una gran trayectoria. Bueno, la segunda preocupación que va rápidamente a atravesar de Mann es la posibilidad de distinguir autobiografía y ficción. ¿Cuál sería la razón? La autobiografía, dice, parece depender de hechos potencialmente reales y verificables. Es cierto, ¿no? Porque de hecho cuando vamos a leer una autobiografía, nosotros pensamos que estamos ante un acuerdo, un pacto, ¿verdad?, de verdad del quien escribe respecto a la referenciación de hechos. Estamos interesados en la verdad de esos hechos potencialmente reales, dice, y verificables. Sin embargo, su presunción avanza para señalar que el género no está vinculado con un referente. El desarrollo narrativo
en realidad depende de un conjunto de figuras. Esto, la figura, el nombre clásico en el campo de la retórica, recuerden, es tropo. Entonces, es una tropología o un conjunto articulado sistemático de figuras. Por cierto, que de Man formaba parte de la larga tradición retórica europea, filológica europea. Entonces aquí hay un valor muy importante, porque para de Man esos hechos no son precedentes al texto, sino que son una articulación, consecuencia del efecto de esa figura utilizada. ¿No? Dice, o sea, la autobiografía no está determinada por el relato, por ser un relato verdadero de hechos verdaderos. ¿No? Entonces fíjense cómo el argumento va deconstruyendo estos enunciados, estos principios, estas valoraciones. Bueno, entonces ya no tenemos allí la tribuna pole, el inicio de la riqueza de la propuesta. Ficción y referente no se relacionan como polaridades o como disyunciones o como posiciones. ¿Mm? Bueno, esto ya es una aseveración muy fuerte, muy potente, y hace pues que va a tener efectos que van mucho más allá de la autobiografía, indudablemente, ¿no? En este aspecto, lo que a nosotros nos parece singular, vamos a citar, digo, a ver, para entender, y en este punto aquí no hay posibilidad para Alemán, ¿verdad? Y para nosotros en particular, no es posible establecer esa lógica. Lejos de garantizar ninguna identificación con el self, ¿no? Con el, ¿sí? En términos psicoanalíticos, con el sí mismo, ¿Qué se supone que leemos en una autobiografía, sino aquella pretensión de verdad que el autor refiere sobre sí mismo? ¿Se acuerdan que inicialmente dijimos esta especulación en torno a dar una excusa, a hacer una salvedad, al premento? Digamos, lo que podemos llamar siempre el registro de la verdad en lo autobiográfico, que se supone articularía el género. Sin embargo, desde esta perspectiva, no hay una relación directa entre esa secuencia de tropológica y la ilusión de referencia que está previa. Es el relato, la narración, la que crea esa relación. Y el efecto fundamental que a nosotros nos interesa es que no hay una totalización. Bueno, pero a ver, si hay una voluntad de no mentir, si el autor está allí intentando decir una verdad, puede omitir, puede tener alguna circunstancia, pero
hay un registro en ese aspecto, que condensaría esa verdad. Sin embargo, eso no es posible. No es posible no porque el autor nos quiera engañar, no es posible porque no lo permite la misma estructura del lenguaje. Hay una dislocación tropológica. Y esto sí ya nos lleva a estar más atentos a las consideraciones en torno al lenguaje. Ustedes saben que hay una herencia retórica que viene del siglo XVIII, ¿verdad? El Port Royal, racionalista, ¿verdad? Donde tenemos un lenguaje al que llamamos objetivo y un lenguaje figurado que se supondría es un adorno del lenguaje, algo que está por añadidura, suplementario, agregado a un sentido esencial. Bueno, es esa posición la que se va a deconstruir con esta idea, ¿no? El tropo, en particular la metáfora, ¿no? Saben ustedes que etimológicamente metáfora quiere decir lo que está puesto en nombre de otra cosa. Por lo tanto, hay un movimiento de sustitución. La metáfora sustituye algo que no está, pero está reemplazado por ese juego. Y hay un movimiento a partir del vamos a ver, ahondamos en las consecuencias que eso supone. Les voy a leer una cita de Jacques Derrida. No es muy larga, pero es interesante señalar que el trabajo de Deman apunta al concepto de alegoría. La alegoría de la lectura es el nombre de uno de sus textos más importantes, ¿no? Y en este sentido es su presupuesto acerca de cómo, ¿no?, funciona la lectura, como un proceso de desfiguración, de corrimiento. Dice Jacques Derrida, ¿no?, el filósofo francés tan amigo, ¿no?, ¿verdad?, del propio Deman, y del cual se considera que Deman era una suerte de discípulo, la suerte del deconstruccionista americano, la deconstrucción en América, a la cual el propio Derrida después también va a discutir de qué se trata esto, ¿no? Sí, señala, la alegoría no es solo una forma de lenguaje figurativo entre otros, representa una de las posibilidades esenciales del lenguaje, lo que permite decir lo otro y hablar de sí mismo mientras habla de otra cosa. La posibilidad de siempre decir algo diferente de lo que ofrece a la lectura, incluida la escena de la lectura misma. Fíjense que a través de esto ya podemos ir colando algunas conmociones, por ejemplo el concepto de interpretación va a estar ligado a esta idea de lectura, no como la lectura de lo mismo, sino en un permanente y constante desplazamiento del sentido. Esto es también lo que impide esa idea del suplemento derridiano, la idea de algo que no equivale exactamente a un todo. Lo digo de nuevo, para Derrida esta presunción de que el todo se compondría de clásica cartesiana de al todo. En esa relación, ¿no?, porque uno
tiene de repente esta imagen quizás desde lo cotidiano, del mundo de la cotidianidad. Yo tengo un jarrón, el jarrón se cae, se rompe, bueno, pego los pedazos y vuelvo a tener un jarrón. Y esto no funcionaría de esta forma. La suma de esos pedazos da un algo más. ¿Pero cómo? Con esta idea de la fragmentación, ¿no?, arroja una idea de un suplemento. No es de Demann, ya estaba en Schlegel. Cuando Schlegel y la filosofía de Jena empiezan a estudiar el carácter del lenguaje, aparecería esta idea de que el lenguaje dice algo más. Qué cosas extraordinarias, ¿no? A partir de las cuales también podemos empezar a vincular cómo ese mundo de la preocupación por las lenguas, por el origen de las lenguas, sobre todo por dónde empezaba una lengua, que es tan apasionante en el siglo XVIII, como está preocupados, ¿no? La presencia de esta expansión logocéntrica, europocéntrica, todo lo que es el impacto en África, en Asia, en América, esas presencias lingüísticas van a llevar a una reflexión acerca del origen de las lenguas, de las significaciones de las lenguas, de los valores, bueno, eso que es tan extraordinario y que hemos podido estudiar en lingüística, ¿no? Volvamos a Derrida. Esto, dice, es también lo que impide toda síntesis totalizadora. O sea, este carácter intrínseco, dislocado, traspuesto, metafórico del lenguaje mismo, que atentaría contra la constitución misma de la autobiografía. Pero bueno, la operación implica sacar del registro de la conciencia del autor. Ya no es un problema de mala fe o de verdad en relación al género. Bueno, después veremos que tampoco es un género, ¿no? No vale la pena perder en esa división, esa distinción, sino que es un problema intrínseco del lenguaje. Por ende, es un problema que se traspola también a otras situaciones. Y la literatura siempre alimenta, por lo menos la literatura en la modernidad, va a alimentar estos problemas. En el caso de la escritura poética, sobre todo, ¿no?, ese plus de sentido que aporta el discurso poético. Volvamos, dice Derrida, y cierro con esto la cita. Esto es también lo que impide toda síntesis totalizadora. La narración exhaustiva quiere decir que ahí no va a haber una verdad repuesta, reconstituida, pegada como el jarrón, de algo que transcurrió en la vida del sujeto y que el sujeto ahora pone ante sí, pone ante nosotros como una verdad, o definitivamente, dice Derrida, la absorción total de una memoria o recuerdo. Y esto es fabuloso, ¿no? Pensar que esta idea de que memoria no es agotable y abarcadora y exhaustiva, no puede serlo, no puede serlo. El recuerdo está marcado definitivamente por una parcialidad, por una incompletud, como ustedes quieran llamar. Dale Perdón, Aldana. profe. No, pensaba también que de alguna manera, no sé si es la palabra, ¿no? Pero deconstruye todo esto que nosotros hablábamos en el primer cuatrimestre sobre el dominio del escritor por sobre su texto. Eh, y a mí, digamos, inexorablemente como que me lleva a Barthes también, a esto de la muerte del autor y bueno, y este problema de que lo que uno escribe en realidad, digamos, el escritor que escribe se empieza a encontrar con las imposibilidades del lenguaje y no llega nunca a hacer lo que en realidad él quisiese, sino lo que el lenguaje puede hacer sobre sí. Por supuesto, por supuesto. Es muy interesante, por supuesto, claro que sí. Sobre todo a Barthes y sobre todo a todos los estructuralistas franceses, que van a poner un acento en particular sobre la noción de autor, que
que se va a deconstruir en el sentido clásico en que el siglo XIX le otorgaba, era el garante del texto. Ahora vamos a desplazar la idea de autor a la funcionalidad del autor en el texto, porque a nosotros nos interesa más el carácter de la textualidad, pero eso no surge de un repollo, surge de estas ideas y de estos compromisos y de estas discusiones, ¿eh? Por cierto, que ustedes dirán, bueno, pero en realidad también es una reescritura de las ideas de ciertos románticos como los románticos de Iena, un romanticismo que empezaba a ser estudiado, mirado y atendido en sus particularidades. Sí, por supuesto, ¿eh? Ahí hay un largo diálogo entre lo francés y lo alemán, si ustedes quieren, ¿no? En el cual se lleva por delante este tipo de preocupaciones. La figura de autor, que entra en crisis a partir de la década del 50, para ser leída ahora en un nuevo enclave de desplazamiento que es el lector. ¿eh? Es la figura del lector, que en cierto que estaría, digamos, vinculado también a la interpretación. Apuesta por el lector. Esas son ideas rarísimas en los años 40, 50, por no decir herejías. Lo que para vos es una doxa, es una referencia naturalizada, era un escándalo. Era un escándalo por el momento y suscitaba todo tipo de rechazo. Entonces es interesante ver cómo densifican los argumentos, porque también es interesante verlo en Barthes, como Barthes se defiende acerca de todas las críticas que recibe respecto bueno, estoy hablando de la primera época de Barthes, sin lugar a duda, Crítica y Verdad, el grado cero de la escritura, ¿verdad? Esa defensa bueno, toda este nuevo campo y estas nuevas construcciones respecto a la literatura, a la escritura, al lenguaje. Bueno, nosotros todavía estamos inmersos en eso, estamos usando ese arsenal de aparatos, de conceptos, de nociones. Bueno, entonces, ¿qué es exactamente entonces el tercer? No es, bueno, es un género, en principio, pero no sería lo importante, más que decir esto, decir que no es posible la totalización, ¿no? Y el tercer aspecto que tiene que ver con lo performativo. Pero ahí, entonces, fíjense que incluso un paso antes en el movimiento del ensayo, el propio de Man va a hacer una crítica a Philippe Lejeune. ¿Qué es aquello que no comparte con Lejeune? Básicamente el concepto de pacto. De pacto, y bueno, hay traducciones que dicen firma, la idea de nombre de autor, ya que te gusta remitir a Barthes, o a Foucault, nombre de autor, ¿verdad? Y por otro lado, o también otras traducciones hablan de signatura, señalar. Volvemos a este carácter casi corporal de la escritura, ¿no? Señalar, la firma señala un yo, señala una entidad diferenciada. No se puede hablar si no se autoasume un yo que es único, idéntico a sí mismo. Bueno, ese sería como un límite bastante complejo para pensar la idea de la representación de un ser, de un sí mismo, de un yo. En ese sentido, Lejeune, cuando considera que el lector tiene un pacto, el autor tiene un pacto con su escritura, pero tiene un pacto con el lector, ¿verdad? Esa idea de pacto que supone en el pacto autobiográfico. Yo creo lo que leo porque creo que detrás de esa escritura hay una verdad que sostiene ese yo. El nombre propio y la firma se identifican. Quedarían registrados en ese sentido, pero hay un doble movimiento, porque el lector, en vez de ser
parte de ese pacto, ahora se convierte en un juez de ese pacto, ¿eh? De si ha sido o no auténtica la firma. Convierte al lector, dice de Man, en un poder policial encargado de verificar la autenticidad de la firma y la consistencia del firmante. Pero aquí también quedaría un elemento por fuera, que es que una cosa es la firma, la asignatura, el señalar, el firmar, el nombre de autor, y otra, el autor del texto, está por fuera de él, ¿sí? El nombre de autor y el autor. Entonces empieza a desbrozarse ese campo, que vos perfectamente vinculás con las preocupaciones que después Barthes va a llevar a explorar. Bueno, entonces aquí ese carácter especular, ¿verdad?, no va construyendo, sino que hay un salto. Por eso, para de Man, se ha quedado inmerso en la antropología del sujeto. ¿Para qué se lee una autobiografía? Porque uno lo quiere instalar, el lector lo va a instalar en lo que podríamos llamar un modelo de conocimiento, ¿sí? Es siempre dificultoso decir para qué es lo que uno lee. Realmente, sí es una de las preguntas más difíciles de responder, porque es imposible de responder. Hay enorme cantidad de significaciones. Podemos decir que leemos porque estamos aburridos, leemos porque nos obligan, leemos porque porque estaba en tu casa, porque alguien lo recomendó, por cientos de razones. Son muchas y pueden ser algunas de ellas simultáneas, porque es obligatorio para rendir una materia. Digo, la lectura de la literatura también supone un desplazamiento de la cuota de deseo, porque después con el tiempo uno va forjando un cierto deseo de lectura. Exactamente qué es lo que busco yo en ese tipo de lectura. Bueno, no quiero ir tanto en esa dirección, pero sí como que aparece en este sentido que queda en la propuesta de Lejeune la relación contractual. O sea, un contrato ejecuta obligaciones y beneficios simultáneos. Está pactado. Y lo que para de Man no quedaría claro es que este pacto no se mantiene en este lugar, sino que es un pacto siempre desbaratador. En ese sentido, esa dislocación tropológica, yo quisiera hacer ahí un pequeño excursus, a ver si me siguen, para que vamos a entrar en el tercer aspecto, la tercera preocupación, que es ese carácter performativo. ¿Se acuerdan de Austin cuando estudiaban lingüística? O no sé si están estudiando en forma simultánea lingüística general, pero bueno, la asociación con los actos de habla, el carácter de hacer cosas con palabras, esos textos tan divertidos, bueno, de otras épocas. Entonces, esta singularidad que presupone la asociación, ¿no?, entre la lectura y la escritura. Para de Man, la autobiografía es una figura de lectura y del entendimiento que está presente en todo texto. Leo, cito, la autobiografía no es un género o un modo. Fíjense cómo a los argumentos anteriores ahora damos una vuelta de tuerca, ¿no? Sino una figura de lectura.
y de entendimiento que se da hasta cierto punto en todo texto. El momento autobiográfico tiene lugar como una alineación entre dos sujetos implicados en el proceso de lectura. Esto es una consideración muy novedosa, porque hasta estos momentos en la literatura solo se estudiaba la obra como resultado de un autor, y ese autor, la consideración de una genialidad o de la particularidad excepcional de un escritor. Ese viejo axioma de Buffon: detrás de la obra está el hombre. Entonces, ¿qué era buscar? Buscar la entidad del autor, del genio. Fíjense que esto borra por completo y da ahora una simetría, lo que podríamos llamar otra estructura al estilo Jacobson, ¿no? Donde tenemos autor, texto y lector, una estructura de análisis completamente distinta. Y esta implicación es una implicación, un proceso de lectura, en el cual se determina mutuamente por una sustitución reflexiva mutua. Cuando leo, constituyo a ese otro. Y ese otro, ¿verdad?, está constituido por mi propia lectura. A ver, Aldana. Perdón, interrumpo. No, bien, está perfecto. Así no nos yo me aburro me parece No, que hay una recepción. Sí, no, al contrario, dale, dale. no, que inclusive pensaba que volviendo, ¿no? Cuando empezamos a ver autobiografías con los autorretratos, que si comparamos también de la autobiografía con el autorretrato, no es solo ese sujeto, digamos, que se escribe, que se pinta, sino que también estamos nosotros mirando Por a supuesto. ese autorretrato. Entonces nuestra mirada también está Totalmente. participando de esa composición y en algún punto se totalitariza, lo pongo entre comillas, porque es imposible, porque siempre va a haber otra mirada, pero se da justamente en conjunto. Bueno, excelente, excelente. Es perfecto, haciendo un seguimiento de... Sí, a ver, Luis Pedro. Sí, te escucho. Sí, vos sabés que justamente lo que estás ahora exponiendo, así estamos Ah, charlando, te escucho muy no bajo. ¿y ahora? ¿Mejor? Poquito más, un poquito más. Bueno, lo máximo que puedo acá, ¿no? Bueno, dale. ¿Se puede? Sí, sí, escucho, ¿Se escucho. oye? Sí, sí. Dale. Esto que estábamos ahora discutiendo, que estás presentando, se presentó en el trabajo del último foro, porque aparece la circunstancia de que Victoria Ocampo es lectora de Keisling y a la vez nosotros somos lectores de esa autobiografía y nosotros escribimos sobre esa circunstancia. Totalmente, Entonces, todos los procesos se pusieron como en ese juego especular. totalmente. ¿A quién me construyo cuando leo? ¿Quién se construye cuando lee? ¿Qué queda construido acá? Totalmente. Bueno, claro, sí, sí. Bueno, estaban bien elegidos los textos entonces. Digo, Sí, ¿en sí. qué sentido aparece esto? El texto de Thomas Mann, fíjense, ahí hago otro desvío, pero es interesante. Es contemporáneo de Victorio Campo, ¿verdad? Pero marca una relación en donde la especularidad de la construcción es inversa. ¿M? Este es un intelectual alemán que toma un barco para dirigirse a los Estados Unidos, va jugando entre el concepto de diario, porque escribe un diario de lectura, pero sobre distintos textos muy importantes de la cultura europea, pero lo sorprendente no es el análisis que realiza, sino que en realidad es una suerte de excusa porque se va a enfrentar a la cultura americana. Y esto es algo que nosotros ponemos en la lectura a distancia, ¿verdad? Porque es un intelectual muy reconocido en Europa, pero que esta vez esto funciona como una carta de presentación y al mismo tiempo es una manera de llevar esa superioridad cultural europea a los Estados Unidos. Si vos lees en el texto de Victorio Campo,
esa especularidad se juega al revés. Ella Claro, es... pero yo no me refería al texto de Thomas Mann. Dije No, Thomas no, el de Mann, Victorio Campo, sí, claro. a Pero Paul de cuando Mann, ella lee a pero lo Kaiserling, tuvimos que leer perdón, sí, claro, sí, pero no lo tuvimos que leer atravesado por Paul de Man. no, No, sí me parece que ella se confundió y dijo Thomas Mann. claro, Claro, no, 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 claro, no, 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 lo no, leímos no, no, atravesado por quise, Paul. no, Paul de Man, no, pero el trabajo sobre el Cervantes es de Thomas Mann, que es un gran escritor Sí, pero alemán. Eh, eh, sí, lo leímos. Perfecto, bueno, Lo leímos, pero pero no ahí se ve, trata ahí, de esto. El último foro no sí, tenía que ver relacionaba con a Victorio Thomas Campo. Mann con pero Victorio Campo y Paul de Man, Sí, 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 la no, autobiografía como de figuración. ya sé, ya sé, Por ya sé. eso digo Lo que que tiene que quise, ver con lo que estamos hablando. no, no, yo lo que quise decir es que esos textos que los escogí yo, los puse en concordancia en relación también a que son formas autobiográficas contemporáneas, que marcan una especularidad diferente, ¿no? En el caso como carta de presentación de Thomas Mann a la universidad o a las instituciones americanas, que es también para él un interrogante, ¿eh? Es un interrogante, aunque lo resuelve de una manera clásica, ¿no? Digamos, este sentido de trascendencia que Bueno, tiene el eso de texto. alguna manera es lo que plantea, es lo que plantea, ¿cómo se llama esta escritora que leímos también de ella? Oh, Dios, no me viene el nombre. Eh, Eh, que leímos sobre las escrituras de Victorio Ocampo, leímos, no me viene ahora por un lapsus, pero Pero es la... el que pusimos, el que estaba de Judith Bolume, pero no, no se trata de eso. Sí, Ah, no, no, ya el sé, pero es texto donde ella también habla de esta cuestión de de... Beatriz Oh, Arlo. Dios, Beatriz de Arlo, Beatriz Arlo, donde ella habla claro. esto, de que, claro, que ella se toma las cosas al revés. O sea, ella Bueno, va allá, pero en realidad bueno, ya no es bueno, una pero a ver, perteneciente a ese tal jet set. bueno, a ver, pero ¿dónde está esa figura tropológica? En el malentendido. Y esto es muy interesante, Exactamente. porque en Thomas Mann no hay ningún malentendido, ni siquiera aparece la presunción No, de no, hacia no. dónde va. En cambio, en Victorio Campo hay una disimetría entre la forma en que yo me construyo, cómo veo al otro, porque en realidad el episodio es un episodio donde se juega mucho también la ironía. Esta latinoamericana, ¿verdad? Que viene, y al mismo tiempo la forma irónica con que descalifica a este señor que pretende otra cosa. Pero el malentendido, ¿no? Eso va a ocurrir en otros relatos autobiográficos. Cuando Victoria conoce, por ejemplo, a Virginia Woolf, ¿verdad? Y ella también, pero lo interesante en este juego, que está destacado por por mucha gente que ha abordado en ese sentido, tanto los testimonios como lo autobiográfico, es el tete a tete. El estoy con la gente relevante. De momento entonces que yo me construyo como relevante. La posición de Victorio Campo en el campo cultural literario argentino no era central. Todo lo contrario. Constituía, digamos, una, por decir, no tenía la relevancia o la implicancia que tiene hoy. ¿Eh? Para nada, para nada. Más allá de sus funciones como directora y más allá de todas sus enormes funciones. Eso no sé qué significa, hay un ruido. Ah, bueno. Ay. Apaguen, a Nadia, por favor, apaga. Bueno, ahora sí. A eso quise decir, ¿eh? Entonces, hay Perdón, una es que yo serie de... quería hablar, quería hacer una interrupción. Quería hacer Ah, una, bueno, pero no, perdón, como no te veo. no, Bueno, sí, porque es mejor, no hay ninguna luz acá. La bueno, interrupción era para pensar esto de la cita anteriormente, de la cita anterior, donde
a mí se me aparece esta paráfrasis, como decir, bueno, en todo texto el lector va a leer algo de la subjetividad del autor, y entonces por esa figura de la autobiografía, de la cita, siempre se puede descubrir algo de la subjetividad, en todo texto, ficción, no ficción. Ahí sería un poquito, muy sintética y muy reducida, eh, pero como si fuese eso, una acción del lector. Bien, pero de acuerdo. Pero hay algo que está aquí, está planteado ya como una constitución propia del tropo. Si yo digo eh, epiton onomaton, correr el nombre, la metáfora es un movimiento, es una idea donde algo sustituye. Pero ¿qué es lo que sustituye? ¿Qué es lo que está abajo de la metáfora? No hay, no lo hay. Entonces ahí hay ya un vacío constitutivo que crea la cadena del lenguaje. Esto es interesante que nosotros podamos compartirlo desde la perspectiva lingüística, porque es prácticamente una cierta negación de la lingüística saussuriana. Es una lingüística del suplemento. Dice lo que dice y dice también lo otro. Lo que vos señalás estaría ligado más bien a la suspicacia o perspicacia o el aporte colaborativo que hace el lector. Es otra tradición, es otro tipo, no estaría enteramente, porque habrías cambiado la función del autor enteramente por la del lector. Y hay algo que se escapa a ambos, porque es algo que es propio de la forma incompleta del lenguaje, pero al mismo tiempo de la rigurosidad que nos obliga a la forma del tropo. Nosotros no podemos dejar de hablar en tropo, de escribir. Esa articulación es la que nos compele a un sentido que no se agota. Y esta sí que es una consecuencia que va más allá, ¿no? Que va más allá. Cualquier duda, me agrada mucho que me interrumpan y me parecen muy significativos los aportes que ustedes están procesando. Yo escogí esta autobiografía porque hay cosas muy deliciosas de Victoria Ocampo. A mí particularmente me gustaba, pero me pareció que condecía más en relación a la figura de Deman, esta suerte de hombre decantado, intelectual, central, un gran escritor reconocido. Es decir, no es una figura menor en ascenso, en disputa, polemizando. Victoria tampoco se ve así, Ella, en cierto modo, lo que hace a través del malentendido es ponerse en un lugar. Ahora, donde mejor aparece o donde tiene otro tipo de sutilezas es cuando va a la casa Chanel. Es exquisito, les recomiendo esa lectura, ¿no? Victoria Ocampo elige sombreros en París. Es una cosa extraordinaria, ¿no? La sensualidad de ese relato. Las chicas se matarán de la risa, pero como saben ustedes, los sombreros se hacen sobre la cabeza de las personas, O sea, esa cosa de la singularidad, de la distinción, que es una escritura de clase, sin lugar a dudas, ¿Quién podía permitirse la enorme disposición para ese sesgo, para detallar el modo en que su sombrerera trabaja sobre su cabeza? Bueno, hay toda una serie de elementos que ya han sido señalados por David Viñas, por la misma Sarlo, bueno, en fin, sobre todo por David Viñas, ¿no? El modo de distinción de clases al respecto. Después volvemos sobre esto. Lo que entonces quedaría por señalar, el tercer punto que tiene que ver con ese sentido. ¿Se acuerdan cuando vimos las imágenes de los cuadros y decíamos que la función del espejo, que aparecía, esta idea de la especularidad, ¿verdad? Que en el cuadro aparece a veces como un marco, Derrida va a llamar el framme, el marco. ¿Cuál es el marco en el cual nosotros leemos una representación? Los marcos que también aparecen en los cuadros, el marco de una ventana, de una puerta, de una habitación, los marcos de un espejo, que reproducen una otra cosa
pero es un suplemento, porque esa otra cosa no está. Yo si abro esa ventana no hay un otro espacio. Es un engaño, una trampa para el ojo, pero la ficción es muy inquietante, esa interioridad que se crea en el discurso plástico simplemente con una ventana. Y si la ventana está entreabierta, ni se imaginan qué es lo de la afuera que entra al cuadro. Bien, esa tensión también se expresaría a nivel de lo que es la escritura, pero vamos un poquito más despacio. Si esa función ligadora del espejo, en términos que sabemos ya, si lo han leído, lo han visto, en cuanto a la constitución del yo, del Edipo, ¿verdad? Cuando el niño se reproduce, toma percepción de que es un otro, pero ese otro es idéntico a sí mismo. La similitud es la idea, o el tropo, que nos permite dar con la idea de identidad. Ese otro que se representa, no soy yo, es un otro, pero esa imagen me convence de mi propia identidad por similitud con ese fantasma que aparece en la imagen. Y el otro gran espectro, que es muy importante, que nosotros ahora vamos a avanzar en este texto tan complejo de Paul de Man, es la idea de la muerte del otro. ¿En qué sentido digo esto? Para el sujeto no existe una experiencia de su muerte. Toda la experiencia de la muerte la tenemos a través de los otros que mueren. Es una experiencia del otro. Sin embargo, es la que le permite al sujeto conocer acerca de su propia finitud. Pero también que ese otro no muere definitivamente si es retenido, escrito en mi propio discurso. Muchas autobiografías se sustentan o pretenden no dejar morir al niño que fui. O sea, tienen o están apoyadas sobre cierta imagen, sobre lo que llamaríamos el trabajo del duelo. Freud escribe este artículo, Duelo y Melancolía, en 1915, y señala la importancia que para el sujeto tiene, para que pueda escribir su pérdida, la melancolía de la ausencia del otro. Y pueda, en ese trabajo del duelo, esta idea de que este es otro vector también muy importante. La escritura es un trabajo, pero el duelo también es un tipo de trabajo. Desplazarse hacia otros objetos. En relación a lo que señalaba Nadia recién, es importante también un texto capital de la década del 30 de un historiador francés que estudia la muerte. Fíjense que en cierto modo aparecen esas temáticas ligadas a la sexualidad, a la muerte, que pareciera ser muy difícil de pensar. Históricamente, la gente muere, ese es un hecho constatable. Sin embargo, la relación con la muerte es históricamente situada. Philippe Ariès. Philippe Ariès, El hombre ante la muerte. Es un texto extraordinario, extraordinario. La representación de la muerte es históricamente variable.
Y a nosotros en la literatura nos interesa mucho, porque si no, no podríamos entender por qué en algunas lenguas la muerte es femenino y en otras es masculino. ¿Por qué las danzas de la muerte representaban la figura como de una mujer que viene a buscar al enamorado? El enamorado y la muerte, un famoso romance. Digo, la formalización de esa amenaza. Y sobre todo la percepción clara de la finitud. Para Philippe Ariès hay una muerte romántica que tiene toda una forma de escenificación y representación, que tiene que ver con el luto, que tiene que ver con el ritual, que tiene que ver con el cadáver, que tiene que ver con una serie de procesos de marcación. Y lo que Philippe Ariès llama el clivaje hacia la muerte seca, hacia la muerte salvaje, hacia la forma no visibilizada de la muerte en nuestra contemporaneidad, que se da precisamente a partir de la Primera Guerra Mundial. Una sociedad que oculta la muerte, que no quiere saber nada con el paso del tiempo. En España, ustedes saben que hay sanatorios, como los tenemos nosotros, para curarse, y hay tanatorios, de tánatos, a donde van a alojarse los que van a morir. Eso es muy fuerte, ¿no? Una forma de representación social, digamos, bastante compleja, ¿no? La preparación ante la muerte. El aislamiento ante la muerte, que no ocurría así cuando los velatorios, por ejemplo, se celebraban en las casas. El uso del luto, las prescripciones en torno al luto, dan un carácter de representación que ha perdido su significación, ¿no? Hoy, lo cual no quiere decir que se pierda el carácter emocional de la pérdida, No, 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 no. La representación va variando en ese sentido, y va adquiriendo otra perspectiva. En una falta, no vestirse de negro, en una falta de respeto, ni mencionar los enterramientos, todo lo que circulaba alrededor de las misas, la celebración de la misa al mes, al año, a los 5, a los 10. Hay todo una suerte, no quiero usar la palabra industria porque no me parece propicia, pero hay una retórica en torno a la muerte que está regulada, muy regulada, o lo estaba, o sigue estándolo en algunas localidades o en otras dimensiones quizás diferentes a las de las ciudades, las grandes ciudades. Y sobre todo los traumatismos que representa, ¿no? Bueno, hay una función social del duelo, ¿no? Y eso también se aloja en las reformulaciones del lenguaje, ¿no? Entonces, por este costado psicoanalítico, de cierta terminología psicoanalítica, si ustedes quieren, vamos a volver al texto de Deman, en donde aparece esta idea de que es imposible esa experiencia totalizante de una experiencia vivida, una narrativa totalizante de la experiencia vivida. Porque el ausente hace una insistencia fantasmática, o porque regresa, a veces en forma de alucinación, no está presente, no es real, sin embargo su presencia tiene una significación, y en el discurso autobiográfico más que nunca, ¿no? ¿Quiénes son esos fantasmas que solo habitan todavía en nosotros, con los cuales dialogamos, peleamos, discutimos, pero que están en un nivel de registro? Entonces, una pregunta. Aldana, sí. Sí, considerando esto, Mm. a mí me viene la pregunta, ¿no?
la autobiografía o bien se constituye como un relato de la muerte o se constituye como un relato de una vida de un otro. Bueno, te la voy a responder, te lo responde Paul de Man. Es una escritura del epitafio. Mm. Es una escritura, es una vida escrita sobre una tumba. Y ahí volvemos a situar esta idea. Ahora vamos a analizar esa metafórica, porque es muy compleja. La última parte del artículo de De Man, ustedes ven que hace una referencia enorme a Wordsworth, al poema, a ese poema en el particular, a una instancia que también tiene que ver con otros desplazamientos metafóricos, por lo menos hasta el romanticismo, y una serie de asociaciones, pero no se van a ir. Yo quiero, antes de avanzar, mirar un poquitito esto, a ver si sale bien, si sale bien, esperemos. A ver, espera, vamos de nuevo, vamos a compartir, ahí va. Vamos a mirar un poquitito esto. ¿Están viendo? Compartir. No, no se compartió todavía. Ahí ¿Y sí, ahora? ahí sí. Ah, bueno, perfecto, muy bien, muy bien. Este señor se llama, el autor, Hans Holbein. Hans Holbein. Bueno, ¿qué ven? ¿Por qué no me relatan los signos que se ven en el cuadro? Bueno, ¿qué veo? Veo dos señores jóvenes, para la época tenían 28 años, embajadores, el cuadro llama Los Embajadores, o sea, son jóvenes, representan un poder político, por lo tanto quiere decir que el signo del lenguaje también tiene un signo político. Volvemos a esta interacción. Fíjense que el cuadro tiene dos planos, podríamos decir, por ahora dos. Un retrato, como si estuviéramos en una posición de foto, ¿verdad? Tomando a estas figuras de autoridad, y esta cortina que, bueno, vuelve a representarse este signo que nos representa un detrás de la escena. Detrás de ahí no hay nada. No hay otra dimensión. Sin embargo, ese recurso opera como un espejo, como una ventana. Muy bien. Y vemos que estos señores, observemos primero las imágenes, ¿no?, de los caballeros. Tienen signos de poder, tienen ciertas formas de la riqueza, de la gran riqueza, porque fíjense, tienen armiño, acá hay terciopelo, ¿verdad? Son sacerdotes, sin duda, o sea, tienen los signos de su jerarquía y de su poder en el mundo. La riqueza a través de este brocato maravilloso, ¿verdad?, que es una seda, uno percibe la textura a través del cuadro. Eso es lo que encontré. Ay, perdón, chicos, no sé lo que es. Bueno, y aquí, en esta mesa, hay una cantidad de signos. Por supuesto que yo me doy cuenta que acá hay un mapa mundi, que hay elementos como un astrolabio para la navegación, elementos para la astronomía, la riqueza de esta tela, ¿verdad?, de esta alfombra, que hace una referencia, ¿verdad?, algo bastante sofisticado. Los instrumentos musicales que aparecen en la parte de abajo, un libro, laúd. Bueno, Se nota que hay montaje, digamos, ¿no? hay un montaje de signos que son de gran valor. Si este cuadro se hubiera pintado hoy, seguramente estos ñatos se sacan la foto delante de la Ferrari. ¿O no? Claro, en el Caribe, en Mónaco, con las zapatillas más caras, ¿verdad? Digo, la construcción del personaje está ligado a la importancia del rol que desempeña. Tienen todos los atributos allí, ¿verdad? Sin embargo, ahí aparecen, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, doy por descontado.
podríamos también agregar ciertas características de belleza, más acá o más allá de que hoy nos parezcan un poquito gorditos, ¿sí? Pero bueno, constituían los ideales estéticos de la época. Entonces estos son hombres jóvenes, son ricos, con poder, con signos de autoridad y de saber, sobre todo porque lo que está reunido arriba de esta mesa es el saber, la sensibilidad. La música era un elemento no menor, como las matemáticas y como la literatura, en un saber humanista, en un saber del Renacimiento. Muy bien. El propio Paul de Man va a señalar entre el conjunto de los signos tropológicos, los tropos, la figura de la anamorfosis. Muy bien. Que está encriptada y que aparece entre otras figuras metafóricas en la representación autobiográfica. Quiero volver al discurso del duelo, quiero volver al discurso de la muerte, pero este me parece un ejemplo extraordinario. ¿Qué es una anamorfosis? Una figura que representa un desvío o una figura encriptada dentro de una representación. Hasta ahora hemos visto los signos evidentes del poder, la gloria, la jerarquía, la distinción que caracteriza a todo el orden de lo que llamamos el orden del mundo. Tienen todo: riqueza, belleza, poder, sabiduría. ¿Qué es esto que está acá abajo? ¿Qué es esto que está acá abajo? ¿Ven mi mouse o...? ¿Sí? ¿Se ve? Bien. Si no miramos, parece una mancha de la alfombra. Si uno no le presta atención, no ve nada. No lo ve como un signo de nada, ¿no? Una calavera. Exactamente. Es una calavera. Porque el juego anamorfótico o de la anamorfosis, este cuadro estaba puesto en un lugar, en un pasaje, en el castillo, entre una habitación y la otra. Por ende, quienes lo veían caminaban en una dirección y en otra. Al caminar, al desplazarse el lector, lo que ve como una mancha en el inicio, cuando pasa, ve la calavera. Es muy interesante todos los estudios que el propio Umberto Eco y Calabrese han hecho sobre esta función. Ahora, ¿por qué lo traje aquí? ¿Por qué esta anamorfosis es tan importante? Porque este tipo de representación se llamaba memento mori. Recuerda que te vas a morir. Y en realidad, toda la significación del cuadro, todo lo que hemos visto, cobra un nuevo sentido cuando vemos la calavera. ¿Qué quiere decir este cuadro? Cuidado con todo el poder, la sabiduría, con todas las banalidades del mundo, porque te vas a morir y serás nada. Entonces es una advertencia, pero lo que quiero señalar es cómo esa inscripción de la muerte cambia el sentido de la imagen y cambia el sentido del signo. Nunca más volveremos a mirar este cuadro con por supuesto, ese deslumbramiento que nos provoca, pero nos provoca una doble especularidad cuando nosotros también, como individuos, también sentimos ese peso del rigor de la muerte. Nada permanecerá y todo tiene un sentido, la vanitas vanitatis. Bueno, es un ejemplo extraordinario de cómo opera esa pulsión, ahora vamos a llamarla de esta manera, en la representación misma. Todo lo que vemos en este cuadro, deseable, ambicionable, es nada más que pura vanidad.
se desvanece de una manera violenta cuando percibimos esa presencia anamórfica de la muerte. Hay otra más, hay otra más. Holbein tenía un sentido de la moraleja, del sentido, digamos, del reclamo al mundo. Si ustedes miran aquí, en este ángulo, el cuadro está, la cortina está levísimamente corrida. Por supuesto habría que acercarlo, no sé si yo lo podré hacer, creería que no, voy a ser macana. Bueno, busquen la imagen y luego vayan al ángulo izquierdo. Se ve, apenas se entrevé un crucifijo. Es otra, no es una anamorfosis, pero es una alegoría de que la vida no es nada más que un pasaje hacia la muerte. El sentido de una vida no lo da el poder, la gloria, el dinero, la ostentación, lo da la muerte. Es una enseñanza bíblica para no olvidar. Extraordinario, extraordinario. Bueno. ¿Les gustó? Muy bien. Hans Holbein, Los embajadores. Cuadro extraordinario. Vamos a terminar hoy señalando algunas cosas. Como decía recién Aldana. Entonces, ¿qué es lo que va a intentar leer en los epitafios de Wordsworth, un poeta inglés? Y los epitafios son un tipo de género hasta ese momento, ¿verdad? Y aquí hay una compleja construcción que tiene que ver con ciertas formas de la alegoría. Esta suerte, dice de Man, el epitafio, ustedes saben que es lo que se inscribe en las piedras. Bueno, ahora ya no usamos esas formas de representación de la muerte. Quiero decir una cosa muy referencial, ¿no? Disculpen. Hace poco fui al cementerio, hacía muchos años que no iba al cementerio acá, El Salvador. Y me sorprendió poderosamente que los niños les pegan a los abuelos dibujos, dibujitos, dejan, o sea, una cotidianeidad y una cercanía mucho más familiar de la muerte, ¿no? En algunos casos hasta había caramelos, había dibujos, juguetes. Me pareció fuertemente, me llamó la atención, ¿no? Dejar al abuelo o al padre muerto, ¿no? Esa presencia de lo vivo. Quiero decir esto entonces, este género poético es un género a partir del cual hay una suerte de fraude, como nos jorobó Holbein, que nos hizo mirar deslumbrado toda esa riqueza y salimos espantados después de, bueno, atenti muchachos, que viene la muerte. La sustitución metafórica, ¿cómo opera esta idea del epitafio, de la poesía en ese sentido? Una expresión clásica, ¿no? Sta viator, dice Paul de Man. Es una forma latina, ¿no? Este que ves aquí, viajero. Fíjense que es una forma poética, ¿no? Este que ves aquí, en realidad, esa interpelación al viajero, que curiosamente también nosotros estamos leyendo eso, por lo tanto, nosotros también somos viajeros, ¿no? Somos en realidad el viajero, ¿no? La asociación de la vida como camino. Es un
poema, esa suerte, en donde el camino es la transposición metafórica de la vida. Bueno, bíblico, la metáfora del peregrino, el que camina hacia Dios, o sea, segunda asociación. La tumba ahora como destino final. Detente, viajero, estás apurado, vas a las cortes, pero recuerda que este es tu destino. Recuerden nuevamente el cuadro de Holbein, la advertencia. Y el viajero como lector. Si bien hay un viajero en el poema a quien se dirige, el discurso epitáfico o autobiográfico. Es un apóstrofe, dirá Paul de Man. Es un subterfugio. Le damos vida a un ausente que no lo tiene. Ese tropo se llama la prosopopeya. Es una entidad ausente, es un fantasma, difunta o carente de voz. El muerto habla. Bueno, esto es una ficción enorme, en sus significaciones. Es la ficción de dar voz a la ultratumba. ¿Cómo se llamaban las memorias de Chateaubriand? Memorias de ultratumba. Por eso esta importancia que Barthes y todos después le van a dar a Chateaubriand. Es el tipo que más claro tiene esa idea de ficcionalización de sí mismo. Una voz que interpela al viajero: detente, este que ves aquí. Y por transposición metonímica al lector. Y sobre todo el contexto en el que analiza este poema. Bueno, a ver, dale, Pedro. Estaba pensando también esta cuestión de Victorio Campo, que cuando ella escribió ¿se escuchó? Ahí se cortó. Cuando ella escribió, ¿qué? No. Bueno, cuando Victoria escribió, hasta 20 años después de su muerte. Ella escribe respecto a la muerte de quién, perdón, porque ahí no entendí bien la pregunta. Bueno, que Victorio Campo organizó las autobiografías, sí, pero pidió que no se publicaran hasta 20 hasta después años de después de su muerte. Lo que pasa es que fueron publicadas antes de ese tiempo por intereses, digamos, muchas de ellas. Sí, muchas de ellas, especialmente las que tenían que ver con sus amantes en ese aspecto. Sin embargo, esta que yo elegí fue publicada en vida. Lo que ocurre es que en realidad aparecía otro elemento que hacía obstáculo, que es la condición de escritor otorgado al novelista. El que se consideraba un escritor a un novelista. El que no podía, no escribía una novela, no tenía jerarquía. Formaba parte de algo menor, subvalorado, no digo despreciado, pero en cierto modo no tenía la jerarquía de un novelista. De hecho, es una de las objeciones que se le hace a Borges. Borges no fue capaz de escribir una novela. Bueno, un disparate, ¿no? En la medida que pensamos que todos los procesos que se dan en las narrativas, pero en los relatos borgianos, pero esa deconstrucción del género también tiene que ver con un proceso determinado. Ella va a relatar una serie en su autobiografía, que son 9 tomos, y en los testimonios. Las escribe a lo largo de toda su vida.
Muchas fueron publicadas en vida en Revista Sur o en otras, sobre todo en el diario La Nación también, ¿eh? Había una suerte como, digamos, de narrativa menor, de sociabilidad, ¿eh? Pero ustedes ven que los ejercicios que aparecen tienen de una jerarquía extraordinaria, ¿eh? Como textos menores, ¿eh? Como textos menores, ¿eh? Sin embargo, en ellos hay una complejidad. Quiero cerrar con esto para contestar a Aldana. Entonces, esta idea, ¿eh?, de que el muerto habla, de que en esa escritura se le da una apóstrofe, y ahí aparece otra escena también que tiene que ver con que la escena es iluminada por el sol. El sol que ilumina la piedra, y esa piedra es la que en representación habla, ¿eh?, del fantasma que está debajo de la lápida. En ese aspecto, recuerden ustedes la pregnancia de esa metáfora que es platónica, ¿eh? El sol en oposición al mundo de las cavernas. O sea, cada vez que en la filosofía aparece el sol, es sumamente importante registrarlo, porque es una metáfora, una transposición del conocimiento, del saber, de la verdad, del bien, de la belleza, de tantas cosas, ¿eh? Pero sin duda que es un significante. El sol ilumina, ¿sí?, afirma, da verdad, ¿no?, y la piedra habla. Fíjense cómo las transposiciones, bueno, hasta ahí vamos a dejar hoy, ¿eh? Vamos a ver cómo después vamos a vincularlo con otras caracterizaciones que hace el propio de Man en otros textos acerca, por ejemplo, cuando trabaja las confesiones de Rousseau, ¿eh?, confesar también como un ejercicio también de la ficción, ¿eh?, y sobre todo cómo se va a desprender de ese carácter de verdad, ¿eh?, para enunciar esta idea. No es un género, es un desplazamiento, es una alegoría de la lectura, tiene como eje la prosopopeya, ¿no?, que es este enmascaramiento, ¿verdad? Y a su vez, podríamos decir, y vamos a terminar aquí, ¿no?, que es un pliegue del texto, es un pliegue del lenguaje. Y esto me parece que cerraría o nos lleva ya a ir complejizando la idea que la autobiografía no es la retranscripción de hechos basadas en un criterio de verdad, sino que es una composición enteramente autonomizada de esa referente. Son el conjunto de los tropos los que escriben esa ausencia de muerte, la muerte del que ya no soy, del que ya no seré, del que no fui, del amigo, la voz del ausente, la presencia de la amada que ya no está. Y esto es muy importante para la poesía romántica, ¿eh?, pues sobre todo, ¿no?, quiénes son esos otros, ¿no?, que están presentes, ¿eh?, y que son traídos al lenguaje por esta tensión en lo autobiográfico. Bueno, señores, yo no doy más, no tengo más nada para decir. ¿Tienen alguna pregunta? Encantado. Vamos a dejar la segunda parte entonces para trabajar puntualmente, entonces cómo aparece y cómo, bueno, también cómo se va conformando este ejercicio de la tropología. Por supuesto, de Man fue muy atacado por este carácter críptico, pero nosotros tenemos elementos que fundamentan todos los desplazamientos teóricos a partir de estas ideas,
la valoración textual, la articulación en el texto, la desarticulación del criterio de verdad y la reproductibilidad mecánica de esa verdad en el texto, porque no es el uno a uno, esto ocurrió, esto está dicho, esto está dicho como... No es esa la lógica, sino que, por el contrario, empezamos a entender una lógica que abarcaría a toda forma de escritura de ficción, entre ellas la autobiografía. ¿Mm? ¿Estamos? ¿Están cansados? Están cansados. Bueno, muchísimas gracias. Nos encontramos. Les puse, yo entre los textos, digo, a ver, vamos a ver un poquitito la próxima reunión, qué pasa con ese carácter maquínico. El texto como máquina, el problema de los traslados metafóricos, los pliegues del texto, el trabajo del discurso poético. Y, yo te doy la palabra. Y sobre todo, porque también me interesaba que en las autobiografías, parece muy importante que ustedes puedan leer ejemplos de trabajos de autobiografía de literatura argentina, ¿no? Parece que las figuras de Emma Barrandegui trazan una suerte de autobiografía fuera de la clase, ¿eh? Una intelectualidad de izquierda, una intelectualidad que va a reinventar otras formas y que, bueno, por supuesto no fue leída ni conocida, porque es un texto que también tiene su deriva textual, solo de manera más reciente, pero que en realidad es una manera de escribir lo autobiográfico por fuera de las convenciones que trazó Victorio Campo para esa escritura de la intimidad, ¿eh? Me parecía que era pertinente señalar esos caminos, más allá de que ustedes después, por supuesto, tienen las apoyaturas de los textos teóricos, ¿no? Fundamentalmente en lo autobiográfico, la diferencia con Gusto, la diferencia con Lejeune, ¿eh? Hay toda una deriva ahí muy rica, porque el propio Derrida, que trabaja mucho el arte, va a trabajar el concepto de firma, ¿eh? Lo hemos dicho, ¿qué tiene que ver en un cuadro la firma? Si es firma, lo que vale, y si no, si es atribuido, la implicancia, eso para formalizar como el nombre de autor, la firma del cuadro, un mercado, ¿eh? Pero bueno, eso también nos lleva a otro plano. Ahora sí, Luis, si vos querías, Luis Pedro, si vos querías decir algo. Sí, medio, algo que me, digamos, hoy circuló el texto de confesiones, excusas o excusas confesiones, bueno, Sí. y también al foro se pide un trabajo en relación con ese texto, pero de eso ni se habló. No. Yo hoy tenía pensado que me iba a dar un poco más de tiempo. En realidad, lo voy a conversar después con Alberto. Es un capítulo de alegorías de la lectura dedicado a las confesiones de Rousseau, ¿eh? Entonces, este texto, Sí, yo lo en leí esta diálogo, tarde a ese texto, pero es muy largo, es muy sí, es complejo, largo, es muy complejo, entonces yo muy no sé de qué complejo, manera se puede participar, extremadamente, de qué manera se puede participar en el foro, claro. ¿me No, yo comprendés? lo voy a Porque proponer sería un para la texto próxima, complejo, sí. claro, en todo Sí, sí, caso sí. que se suspenda esa consigna Quedamos porque, de saber. o sea, es un buen texto, es un texto que tiene otro nivel de, digamos, hace un Sí, no, recorrido sí, por sí. otro lado. Sobre todo porque nosotros estamos aquí en el texto sobre la autobiografía se trabaja Wordsworth y se trabaja el discurso poético. En cambio, en Rousseau, por cierto, en Alegorías de la Lectura, de Man va a trabajar también a Proust, a Rilke como poeta, pero yo no quise poner ese ejemplo porque la poesía de Rilke es extremadamente compleja. Me servía en este sentido, ¿no? Que es también como un sostén acerca de que esta idea de la prosopopeya y de la alegoría conforma como la estructura de la antropología, ¿eh? No hay forma de que no haya una lectura desviada, no hay posibilidad.
porque es la caracterización propia, ya sea en la poesía, ya sea en la narrativa. Lo que ocurre es que el discurso poético, por antonomasia, es un discurso de ese desvío, ¿eh? Tiene que ver en ese sentido. Yo, para volver a situar este trabajo y ver que es un elemento que se repite en toda la obra de Paul de Man, no es exclusivamente referido a este punto. De hecho, lo señalé ya, que se trata de un capítulo sobre los románticos y sobre los románticos alemanes, especialmente también de Man ha Claro, claro. trabajado. La intención de esta intervención mía es que en todo caso llegue a las profesoras del práctico y que se tenga en cuenta que va a ser casi imposible intervenir en el foro sobre un texto de esa dificultad y Sí, sin ninguna sí, lectura posterior a la sí, sí. lectura que uno hace para la clase. Sí, claro, sí, por supuesto, desde ya. Sí, hubo un bachecito ahí que a principio de año, cuando se Bueno, organizó esto, eso quedó el bache de esta clase por otras razones, pero bueno, en realidad adelantamos y se produjo, lo había percibido con claridad. Pero el interés de trabajar es tomar algunos lineamientos que refuerzan lo que está dicho en la autobiografía como de figuración. Lo que yo puedo yo proponerle supuse, sí. es justamente que sea ese lineamiento exclusivo, ¿eh? Claro, bueno, acepto esa sugerencia claramente. El trámite que trabaja el artículo es concretamente ciertos episodios vergonzantes, de las confesiones de Rousseau, básicamente. El haber robado, ¿no? El haber robado y haber robado una cosa muy menor. Bueno, a ver, yo no quería ir tan lejos en esa intervención. El episodio es un episodio que tiene la singularidad como el que relata Goethe en su larga biografía, autobiografía, Poesía y Verdad, ¿verdad? Sí, en la vida de un hombre prominente que sin embargo tiene un patos de comienzo con un episodio infinitamente menor cuando tira todas las cacerolas de la cocina de su mamá a la calle. Está por nacer su hermano y ese episodio él lo pone en el inicio de su autobiografía. Es algo que realmente contrasta tanto como vimos el sesgo irónico, indecidiblemente irónico, que tiene Freud en una biografía que es un desarrollo intelectual del psicoanálisis extenso, puramente científico, y aparece este dato acerca de la incidencia de su esposa en relación a su fama, ¿no? Cobra una singularidad en ese sentido. Bueno, aquí el relato del episodio es bastante, es muy interesante en el orden de lo que era posible decir en el siglo XVIII, ¿no? Cuando Rousseau confiesa haber robado una cinta, haber robado porque estaba empleado como sirviente en una casa, entonces haberlo robado, haber sido descubierto y haberse atribuido a una sirvienta que por supuesto ambos son echados. Entonces él vuelve insistentemente en las confesiones y vuelve luego en el último texto que se publica ya después de su muerte, en las ensoñaciones de un paseante. Fíjense que ese es otro tema tan atractivo como relato, el sueño. Y no solo es el sueño, son las ensoñaciones, es decir, que pueden ser alucinaciones diurnas, ¿no? Esta zona que se va abriendo para relatar, indecible, fantasmática, entre la vigilia y lo onírico. Bueno, ese episodio va a ser detallado de una manera bastante compleja, sí, sin lugar a dudas, por el propio de Man, como la insistencia, no como la caracterización de la necesidad de decir una verdad, sino como justamente, ¿no?, todo lo que aporta esta idea de lo vergonzante, que se vuelve exhibitorio, ¿no?
Cuanto más humillante es la secuencia y la acción, mayor es la necesidad de exhibirme contándolo. Es un eje que es muy interesante en ese aspecto, ¿no? No se cierra sobre el concepto, digamos, tradicional de confesión ante Dios, sino que es una articulación que motiva el escenario de la propia escritura. La sucesión de esos episodios tiene que ver con la lógica del relato mismo y no con el deseo de verdad, ¿no? O sobre todo de la promesa que se le hace al lector de contar lo profundo del yo. Bueno, eso es un paradigma muy complejo porque nuestro concepto actual pasa por otro nivel de superficialidad. Por esa razón, si ustedes piensan, lo habíamos señalado, las autobiografías escritas al final de una vida, hoy carece de sentido, porque hoy podemos escribir o aparecen autobiografías de gente que tiene 30, 40 años. Entonces, ese esquema de la recapitulación total para decir una verdad que ya no está o que quedó oculta o que tiene ese valor, ese plus, no está. No está. Porque se juega en otra cosa, ¿eh? Por ejemplo, ¿no es cierto? O novelizar el paso, bueno, ya no estaríamos en una autobiografía, pero pasaríamos a la novelización, de la adolescencia, de la infancia, de la posadolescencia, de ciertas cosas mucho más cercanas, más efímeras, de cierta vida emocional de la bohemia. Son más localizadas, no tienen ese sentido de destinación, bueno, que percibimos en esta clase de textos, ¿no? O sea, esa combinación ante la muerte, confiésate, di tu verdad, antes de morir. Bueno, en ese sentido, ¿no? El texto de Rousseau es una novedad, en el contexto de las innovaciones que implica Rousseau, ¿no? En todos los aspectos, en todas las escrituras que tiene, que aportan, ¿no? Estoy pensando en el discurso pedagógico, en el discurso didáctico. Hay otros textos que son textos menos conocidos, pero Rousseau tiene un texto extraordinario sobre el origen de las lenguas, ¿eh? Volvemos a encontrar allí a una figura, por supuesto novelas, ni hablar, pero era ese el interés de trabajar las confesiones de Rousseau en relación al aporte que se podía hacer. Bueno, nosotros vamos a volver la próxima reunión para poder darle un sentido más acotado. Yo personalmente siempre digo, bueno, me recuerda que siempre Nicolás Rosa siempre decía, todo texto tiene su resto. Y generalmente nos irrita un poco cuando el resto es más grande que esa lectura que uno hace, ¿no? Pero no es una disimetría que termina o que concluye con el tiempo, no es acumulativa, no. Hay desplazamientos, ¿no? Yo este texto lo leí hace 20 y pico de años y con una sorpresa increíble digo, ¿qué entendí? Yo creo que no entendí nada en aquel momento. Claro, porque de repente hoy lo puedo mirar, lo puedo poner y asociar, lo puedo vincular, pero esa operación no es simultánea, porque uno no está en posición de simultaneidad. Y sí, cuando el resto es grande, el rechazo, la resistencia es más fuerte, ¿eh? Pero bueno, forma parte de ese proceso, forma parte de un proceso. No hay más que aceptarlo y formar parte del juego. Nada más, era un poco en ese sentido, ¿no? Sobre todo que aparece otro carácter que es la idea de confesar. Y si bien confesar tiene un sentido religioso,
lugar a dudas, ¿no? Especialmente recuerden que para muchos críticos de San Agustín. Sin embargo, ya en Rousseau hay una cuestión que va más allá, porque la palabra de confesar es justamente ante el temor ante la muerte, ¿no? Para nosotros está vaciada de esa significación y tiene que ver más con lo delictivo. Usamos el término confesar para el delincuente, ¿no? Es un procedimiento, es una lógica del relato policial. Tiene que haber una confesión. El delincuente debe confesar su crimen. Es muy divertido verlo en las películas clásicas del género, ¿eh? El desenvolvimiento del enigma que debe ser confesado al final. Y procura también esa enorme liberación para el lector de entender qué fue lo que pasó. Si no estuviese esa confesión, entraríamos en un campo de ambigüedades, y en muchos casos es innecesaria, porque la argumentación de un film o de un relato lleva, pero es parte del procedimiento, porque eso produce una enorme liberación de energía, de satisfacción y de reencuentro. ¡Qué suerte! Se develó la verdad. Eso es otro elemento que está también en parte en el género, está en el género policial, y es la razón también de su predominio durante tanto tiempo. Restituye un orden del mundo. El delito ha sido grave, el delito es una perturbación, pero esa confesión al final nos restituye a un mundo más ordenado. Es más o menos hasta allí. Yo tenía unas cuantas cosillas más, pero para trabajar confesión y relación a lo autobiográfico. Pero lo vamos a volver en todo caso. Yo sé que son textos de Mann, es una lectura altamente compleja. No hay manera de eludirlo, es así, es la complejidad de la complejidad, y sobre todo en ciertos aspectos, cuando lo miro en la distancia, ¿no? De las trayectorias en las que mirábamos, o cómo se leía, o el tipo de lectura que se hacía, o que teníamos como referentes, ¿no? Muchos. Así que cualquier cosa, por supuesto, nos seguimos trabajando, así que quedo a disposición. Bueno, si no hay otra pregunta, otra cuestión. Ay, bueno, Macarena, genial, profe, buenas noches, un gusto, re linda clase. Bueno, para mí también es un gusto, ha sido un gusto revisar. Yo también estoy preocupada porque estos tipos no han leído en su vida Ghost World, lo que es la anamorfosis, y verdaderamente, claro, algo que pesa ese tipo de articulación con las lecturas de literatura europea, pero sobre todo yo creo que es también con respecto a este tipo de crítica, ¿no? También era un discurso mucho más cercano, el derridiano, aún en su momento de expansión, Les repito, yo este texto lo leí el año que salió, me compré el texto, trabajábamos esto desde una mirada que hoy probablemente esté un tanto como pasada de moda, ¿no? Como un discurso que ya ha sido absorbido por otra cosa. Chicos, gente, gracias, buenas noches. La verdad que un gusto compartir con ustedes esta experiencia. Nos encontramos el lunes que viene a las 7 de la tarde. Muchas gracias. Buenas Dale, noches, profe. profe. Chao, gracias. Chao, chao.